realmente yo quiero cerrar dejando algo muy significativo. La muerte entre los grupos étnicos mexicanos, y al hablar de grupos étnicos incluyo al mestizo, ¿sí? No nada más los grupos llamados indígenas, sino los grupos étnicos, es un factor importante de cohesión y de identidad. El sentido de pertenencia a un grupo es tan importante que cuando muere una persona o se va a ofrendar o a celebrar algo con relación a la muerte de un familiar, la gente llega a su comunidad de origen. Y estoy hablando incluso, yo que he trabajado tanto en Michoacán, de los braceros, de los que se van del otro lado, ¿verdad? O envían una remesa para los gastos, en fin. Sigue habiendo ese compromiso con la muerte y con sus muertos. Y realmente, de un tiempo acá, yo estoy hablando de unos 30 años, hay un rescate por conocer más esta tradición. Incluso se ha ponderado tanto y ha identificado tanto al mexicano que se está luchando porque sea patrimonio de la humanidad, este culto, esta tradición. Entonces yo sigo pensando que tenemos que abrir la ventana de nuestro país urbano al mundo rural, que es ahí donde está la semilla, donde se siembra todo esto que ha fructificado tanto, que a todos, incluyendo a nosotros los investigadores o intelectuales, nos identifica tanto. Ver un altar de muertos, ver una ceremonia, como he tenido el privilegio de que me permitan observar este tipo de ceremonias en las comunidades, es sentirme parte de México, sentirme parte de este país. Juan Gregorio. Sí, la práctica, la tradición acerca de los muertos se ha venido transformando, se ha venido cambiando. Yo creo que, sobre todo en el aspecto material, las ofrendas de hace, no sé, que se pueden mencionar desde la historia cómo se hacían, hoy en día parecen de otra manera, se han actualizado. La práctica ritual siento que permanece ahí, pero que también ha sido de alguna forma, por una parte muy cerrada, porque es lo que ha permitido, digamos, que esa idea sobre la muerte persista. Sin embargo, creo que esta visión que se tiene, sobre todo de los pueblos indígenas acerca de la muerte, hoy en día, digamos, se confronta muy fuertemente, porque esta cultura de donación de órganos, por ejemplo, esta cultura de cremación que hoy en día existe, pues está rompiendo pues con una visión, con una forma de concebir, y ahí desde el aspecto ideológico, ¿no? desde el aspecto inmaterial que decía. Siento que ahí creo que no se ha reelaborado una visión para que estas cosas que ocurren y que son parte incluso ya de nuestra cultura actual, digamos, y que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con la tecnología y demás, creo que esa reflexión no se está haciendo. Y además yo creo que nos enfrentamos a otro fenómeno hoy en día muy, muy grave, ¿no? Que es estas muertes que existen, dado todo este fenómeno que tenemos de narcotráfico, que también, digamos, se está convirtiendo en algo común, escuchar de que ha habido muertes aquí, muertes allá, y frente a algo que para nosotros, que para la sociedad mexicana en general, significa un respeto, significa ciertas ideas, creo que están chocando. Y me parece que no estamos a la par, digamos, en nuestra reelaboración acerca de de ideas acerca de la muerte. A duras penas, en la hora que tuvimos, pudimos empezar realmente a explorar la vigencia crítica para el momento contemporáneo, tanto del horizonte precolombino como de los horizontes diversos de prácticas culturales en el campo y en las ciudades mexicanas. Y esto que acaba de traer Juan Gregorio me parece que es algo que nos está preocupando a todos, tiene que estar preocupando a todo nuestro auditorio, que es los modos en que procesamos, por un lado, la medicina, la medicalización, la modernización de la enfermedad y de las prácticas mortuorias, la incineración, etcétera, que son procesos globalizados, ¿no? Globales desde el fin del siglo XIX. Y por otra parte, el tema de la violencia y su presentación pública, porque el tema de la violencia no es nuevo, pero la presentación pública de la violencia hoy día sí es bastante novedosa.
y esto nos tenemos una forma muy clara de trabajarla. Entonces yo diría como conclusión mía de esto, de que una de las cosas interesantes que sale de esta discusión es que el horizonte precolombino tiene un valor crítico hoy, cosa que se nota en múltiples dimensiones de la sociedad. Pero también concluimos también con una sensación de que tal vez nos supo poco la muerte, que tenemos todavía que abrevar más en ese jarro de agua que es la imagen de la muerte. Entonces, pues con esto les doy las gracias a todos ustedes por realmente habernos traído ideas tan importantes y tan precisas sobre este tema. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde. Bienvenidos a Discutamos México. En esta ocasión el tema es el Partido Acción Nacional. Haciendo un poco de historia, recordemos que el Partido Acción Nacional se fundó en 1939, en medio de la movilización política que propiciaba el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Desde entonces Acción Nacional se insertó en la vida pública mexicana y la historia de la segunda mitad del siglo XX mexicano no se entiende o se entiende de manera incompleta si no consideramos la participación de Acción Nacional en los procesos electorales, que lo hizo de manera regular, y también en la construcción de la democracia a partir de los años 70. Vamos a iniciar esta plática. Senador, ¿quiénes fueron y por qué se dedicaron a fundar el Partido Acción Nacional? ¿Quiénes fueron sus fundadores? Bueno, fundamentalmente fueron dos los fundadores, aunque acompañados de muchos otros mexicanos más, Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna. La fundación se da así en medio del gobierno cardenista. Ese es uno de los antecedentes, pero no es el único. Habrá que recordar que Manuel Gómez Morín, ya en el año de 1926, en un ensayo que ha sido un ensayo de mucha relevancia para los panistas, pero no solamente para el PAN, que le denominó 1915, ya en aquel entonces hacía la convocatoria a su generación, a la generación del 15, para poder buscar un camino alternativo a lo que estaba aconteciendo en las postrimerías de la Revolución. También habrá que tomar en cuenta la campaña 29 de Vasconcelos, en donde Manuel Gómez Morín jugó un papel muy importante, y finalmente un hecho relevante, lo que estaba aconteciendo con respecto a la educación, la imposición de la educación socialista. El grito de Guadalajara es lo que motiva una participación mucho más activa de González Luna, porque se da precisamente en su estado, y ahí es donde empiezan a converger estos dos pilares, estos dos fundadores, en la necesidad de crear un partido político. Yo diría brevemente que hoy en día es muy fácil pensar en nuestro sistema de partidos como algo que ya está ahí desde hace algunos años, pero no hay que perder de vista lo que implicaba ser un partido de oposición hace 60 o 70 años, ¿no? Como uno puede entender un poco el espíritu de la fundación del PAN, pues en este ambiente del gobierno cardenista, con un programa de gobierno pues con un discurso revolucionario, un corporativismo de Estado muy fuerte. Entonces, en cierto modo, la fundación del PAN en aquellos años, yo creo que también responde pues a lo que es el contexto internacional, ¿no? Esta gran discusión del siglo XX entre socialismo, y yo creo que es una respuesta también a la tentación del partido único. Bueno, yo creo que lo que